Le glorificamos, Señor. Le damos muchas gracias por, como repetimos siempre, el privilegio no merecido que tenemos de estar congregados, no solo con otros creyentes, sino teniendo la certeza de que tú estás con nosotros, Señor. No por nuestro estado, no por quienes somos, no por lo que somos, sino no por lo que hayamos hecho, sino por quien tú eres, sino por lo que tú has hecho. Tú, Dios, amorosamente decidiste un día enviar a tu Hijo, enviar a Dios mismo, a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, a vivir una vida perfecta para enseñarnos a morir por nuestros pecados, a resucitar al tercer día dando plena muestra de deidad, de autoridad. Y eso simplemente por tu afecto, por tu misericordia con nosotros. Y recordamos todo esto en nuestra oración, no pretendiendo evangelizar a Dios, sino, Señor, para masticarlo, meditarlo en nuestros corazones. Señor, en esta hora pedimos, Señor, que tú puedas silenciar mi boca, la de Rodrigo. Aún puedas silenciar las voces de nuestras mentes, Señor, para poder escuchar tu palabra, la única que tiene autoridad, como veremos hoy. Señor, somos una iglesia necesitada de ti, carente de ti en tantas áreas y lo reconocemos, Señor, no para autojustificarnos, sino para pedirte que tú obres en nuestro corazón, que tú hagas en la vida de tu pueblo, que tu verdad sea la que reluzca. Eso deseamos, Señor, eso necesitamos, eso te pedimos. Habla por medio de tu palabra, permíteme claridad con mis hermanos, pasión, sencillez, sin dejar de lado la profundidad de tu mensaje, sin dejar de lado, Señor, todas las verdades profundas y absolutas y que no solo han sido dadas una vez, sino que sirven para la eternidad por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por poder congregarnos. Y ayuda también a mis hermanos a estar receptivos, despiertos, atentos, para poder abrazar tu palabra y de esta manera juntos adorarte, teniendo una buena actitud de corazón, seriedad, solemnidad, otorgándole la importancia a tu mensaje, y que esto sea el centro de nuestra reunión, lo que tú tienes para decir a tu pueblo en esta hora. Te glorificamos, Señor. Muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Según la inteligencia artificial que tanto está de boga en este siglo, en este último tiempo, esto algo así como alguien que puede pensar y da comunicados y puede buscar rápidamente aún en la red según la inteligencia artificial, que cuando le preguntas qué piensa la sociedad española sobre la autoridad, su respuesta es clara. Normalmente cuando le preguntas a la inteligencia artificial cosas que son un poco peliagudas, te da las dos opciones. Simplemente, básicamente, porque apela a eso, apela a la verdad general o algo así como el contenido general de lo que sucede. Y cuando le preguntas a la inteligencia artificial, nuevamente, como estaba diciendo, ¿qué es lo que piensa la sociedad española sobre la autoridad? La respuesta es rotundamente negativa. Rotundamente negativa. Las que piensa en términos generales la sociedad española sobre la autoridad, sobre cualquier tipo de autoridad, es un rechazo inminente. No estás, siempre hay algo en el corazón con respecto a los alcaldes, con respecto al
al presidente, con respecto, aún si le preguntas a los jóvenes, al profesor en la escuela y a los hijos de los padres, siempre hay una dicotomía y una tensión entre estas dos posturas. Y esto, pues, no somos genios para verlo. Si fuéramos rápidamente al Génesis, realmente ahí podemos ver la raíz de todo esto. Es el corazón, es el pecado humano que resiste ser obediente, la autoridad y todo lo que sea algo que realmente es lo que rechaza probablemente no solo la sociedad española, sino el mundo en general, que es básicamente la autoridad en general. Es lo que rechazamos un mandato, rechazamos la imposición. Ninguno de nosotros quiere verse subyugado, encarcelado, amarrado a algo o a alguien. Realmente todos nosotros queremos la libertad y es en este aspecto donde conceptos que pasan a ser como teológicos, pero realmente que ninguna parte de la palabra de Dios señala, cobran tanta popularidad. Permítame ser más claro. Hay conceptos, por ejemplo, como el libre albedrío. ¿Lo ha escuchado usted? No, pero todos en el libre albedrío y se habla y se predica el libre albedrío sin ser un concepto bíblico y teológico. Y mi querido hermano, lo que vamos a predicar el día de hoy probablemente sea la predicación más antipopular que tengamos en esta congregación. Esto es lo que soberanamente ha sido preparado para el día de hoy. Estamos estudiando la carta de Tito y si es primera vez que vienes a esta iglesia, probablemente si esto no es de tu agrado, si no lo comprendemos como que es algo de Dios, sea la última vez. Algo así como debut y despedida. Pero si tú estás viniendo hace mucho tiempo a la congregación, a la iglesia, y no habías entendido esta perspectiva, probablemente también sea la última vez que quieras asistir. Y permíteme ser honesto, no es mi deseo. Sin embargo, no soy yo el de la autoridad. Yo también, para sorpresa de algunos, estoy y debo estar subyugado, sometido, sujeto, y todos estos términos que a nadie nos gusta, al que realmente tiene la autoridad. Y esto es Dios. De otras palabras, mis queridos hermanos, no estoy hablando que estoy predicando lo que yo quiero, ni como yo lo quiero, ni lo que a mí me gusta. Predicamos todo el consejo del Señor. Y esto es lo que está básicamente en el contexto primario. Estamos estudiando la carta de Tito y te invito por favor a abrir tu Biblia en Tito capítulo 2, versículo 15. El título de este sermón podría ser algo así como "De esto se trata", y vamos a ver qué es esto. Es acerca de esto, es about this a los que están ahí traduciendo, algo así. ¿Cierto? De esto se trata. Y veremos tres maneras prácticas de cómo la iglesia ha de ser autoridad, ha de ejercer la autoridad, no solo dentro de nuestras cuatro paredes, sino dentro de la sociedad. De esto se trata. Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 15, y dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Permítame por favor hacer un recuento, como cada vez que tenemos después de cierta pausa, sobre lo que venimos viendo en la serie de predicaciones de la carta de Tito, pero especialmente hoy, porque estamos hablando de esto. ¿Se fija usted la primera palabra que sale en nuestro texto del día de hoy? Esto. ¿Qué es esto? Bueno, Pablo le está escribiendo a un fiel discípulo llamado Tito, un colaborador de momentos difíciles. Tito era algo así como lo que llamamos en nuestras predicaciones la artillería pesada. Cuando había un problema muy gordo, muy grande, Pablo solía recurrir a Tito para misiones de largo tiempo. El versículo 5 del capítulo 1 dice: por esta razón, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Había una situación muy deficiente en la isla de Creta, y en Creta estaba lleno de personas que eran mentirosos, que eran poco honestos. Y esto permeó la iglesia, y habían iglesias de las cuales Pablo no había plantado, que tenían líderes corruptos que estaban predicando cosas para aprovecharse de las personas.
Esto era tan recurrente que había un término en el siglo I que era ser un cretizo, un cretense, o alguien venido de Creta, de donde deriva nuestro término en español, el cretino este. Estos cretinos, estos mentirosos, estos falsos, estaban tan abundantemente que no solo en las iglesias, sino que toda la sociedad los conocía así. Es más, tenían sus propios filósofos. Y sus propios filósofos, fíjese usted, como dice el capítulo 1 en el versículo 12, dice uno de ellos, su propio profeta o filósofo, dijo de los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos y un sinfín de cosas que tenían como características estos cretinos, estos cretenses. Y en este contexto, Pablo dice, tenemos que hacer algo y librar a la iglesia de estos terribles pecados. Y mandan a llamar a la artillería pesada llamada Tito. Y lo dejan. El concepto del versículo 5, ahí te dejamos, ahí te quedas hasta que resuelvas esto, Tito. Tito tenía que ir a lidiar con personas. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. No hay un trabajo más difícil. Permítame un paréntesis rápido. Tengo un hermano y amigo cercano, tiene una empresa que cada vez va teniendo más y más personas contratadas y le pregunté un día, ¿qué es lo más difícil de tu fábrica, de tu empresa? Y él me dijo, las personas. Y digo, ¿pero por qué? Y todas estas máquinas tan caras que son realmente donde se producen lo que tú fabricas. No, me dijo, pero una máquina, si se echa a perder, compro otra y se soluciona el problema. No podemos hacer eso con las personas. Y tiene toda la razón, hay una inspección del trabajo, y hay un sinfín de cosas por detrás y gente que quiere aprovecharse, que no quiere simplemente ganar su salario, quiere robar o quiere capiar tiempo. ¿Cómo se dice aquí en España eso? Robar tiempo. Eh, exactamente, eso. Tal y cual lo hacían los cretinos estos de Creta, ¿verdad? Entonces este es el punto. Tito tenía que ir a lidiar con estas personas, con estos falsos maestros. ¿Y cómo tenía que hacerlo? Estableciendo, y los primeros 4 versículos del capítulo 1, lo que vimos son 5 compromisos que todo siervo en la iglesia debe tener. En el versículo 1 podemos ver que en el ejemplo de Pablo, que todo siervo en la iglesia primero debe tener un compromiso a obedecer a Dios, ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Debe estar comprometido a ser obediente a Dios. Todo siervo en la iglesia, los que cantan, los que reciben en la puerta, el que pasa la ofrenda, todos, los que están en la media, todos deben, ¿quieres servir a Dios? Bueno, primero debes tener un compromiso con ser obediente a Dios y su palabra. Y luego de esto vimos cómo debemos tener un compromiso con la misión de Dios. Y la misión de Dios son 2 grandes cosas. Evangelización, los que no conocen a Dios le conozcan, y los que ya conocen a Dios conozcan más a Dios, la santificación. Tienes que tener un compromiso no solo con esto, sino un compromiso con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Los primeros 4 versículos lo vimos. Puedes fijar tus ojos en el versículo 3. Dios manifestó a su tiempo su palabra. Este es el medio de Dios. Y también la forma, que es la predicación de la palabra de Dios. Estamos comprometidos con la palabra de Dios, no con lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo viví. Y todo esto lo estoy recalcando de manera puntual porque es meramente importante. Me estoy tomando, hoy tenemos solo un versículo que habla de esto. ¿Qué es esto? Lo que viene hablando Pablo a Tito. Tienes que tener un compromiso con la iglesia de Dios. Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo se desvivía por otros hermanos en la iglesia. Si tú no tienes un compromiso a ser obediente a Dios, con la misión de Dios, santificación y evangelización, con la palabra de Dios, con el método de Dios que es la predicación del evangelio, ni con la iglesia, tú no puedes servir a Dios. Si tú no estás comprometido con esto, tú te sirves a ti mismo. Tú haces porque quieres ser visto o tienes cualquier otra motivación incorrecta en tu corazón que Dios no avala. Y como iglesia tampoco queremos avalar. Luego de esto, avancemos en el versículo del 6 al 9. Pablo le dice a Tito qué es lo primero que tenía que sanar dentro de esta isla en Creta. Y se va a la yugular, se va al corazón, se va a la médula del asunto y son los líderes.
Son los líderes. Por esta razón te dejé en Creta, versículo 5, para que corrigieses lo deficiente, y para corregir lo deficiente era necesario que Tito estableciese ancianos. Aquí el término es obispos, ancianos, pastores, maestros. Es un término intercambiable en la Biblia. Es un sinónimo. En cada ciudad, así como yo te mandé. Y Pablo está hablando siendo motivado por el Espíritu Santo. En otras palabras, por Dios. Dios manda esto. Líderes. Tú no puedes ser un líder si no cumples los requisitos. ¿Y quién pone los requisitos? ¿La congregación? ¿Los cretenses? No, Dios pone los requisitos. ¿Y dónde están dichos requisitos? Muy bien, podemos seguir leyendo versículos del 6 al 9. O podemos ir a 2 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo también establece requisitos. Y lo que vimos en esta serie de predicaciones, que puedes revisar, ahí están en YouTube, nuestros hermanos están haciendo un servicio comprometidos con la iglesia. Son 5 requisitos no negociables para ser un pastor, para ser un anciano, para ser un líder en la congregación. Son excluyentes. Si tú no los cumples, no puedes ser un líder, un pastor. Recuerdo yo que decía, estoy poniéndome la soga al cuello. Y más me vale ponerme la soga al cuello que poner mi alma en el infierno. Esto es algo no negociable. ¿Cómo podemos ver cuando tenemos una persona levantada por Dios? Y es que Dios no se equivoca, Dios no hace concesiones con el pecado, Dios evidencia quiénes son los aptos y en condiciones para guiar a su santo pueblo. ¿Cuáles son estos 5 requisitos no negociables? En primer lugar, es que sea irreprensible. Y esto no quiere decir que nadie tenga algo malo que decir de ti, sino el propio Pablo no califica, el propio Cristo no califica para ser el buen pastor, sino que cuando digan algo malo de ti, sea mentira. Ser irreprensible significa que nadie puede decir algo malo de ti teniendo razón, ser intachable. Y esto no solo con los de dentro de la iglesia, sino con los de fuera. Y fíjese usted el versículo 7 que dice, porque es necesario. Aquí el énfasis de todo esto es que, hermano, no es ideal, no es óptimo. Sería bueno que el pastor, no, es necesario, es imperante, no es negociable. Y para eso vas a tener que tener una vida íntegra, santa, en tu intimidad, que lo que realmente tú seas, no solo una apariencia de piedad, que eso es pecado, una apariencia de humildad, que eso es orgullo disfrazado de humildad. Un orgullo más profundo, básicamente. Ser irreprensible. Eso es el primer requisito. El segundo requisito es que fuera marido de una sola mujer, como dice literalmente el versículo 6. Y está hablando de pureza sexual, en otras palabras también. Debe ser marido de una sola mujer, no solo que estés casado una sola vez, sino que seas marido de una sola mujer en tu teléfono, en las páginas que visitas en el internet, en tu corazón, cuando caminas en la calle, donde fijan tus ojos cuando pasa una mujer. Pureza, debes tener un corazón comprometido con tu amada, porque esto de hecho es el ejemplo supremo que en Efesios capítulo 5 nos muestra, el matrimonio, que es una comparación no del matrimonio en sí mismo, sino de cómo Cristo ama a su iglesia y cómo los líderes han de cuidar y amar a su iglesia siendo irreprensibles. Y la primera manera de ser irreprensible es en tu casa, con la relación más íntima que puede existir en la faz de la tierra entre un hombre y una mujer. Matrimonio. Si tú no tienes pureza en tu corazón, no calificas para ser un líder de la congregación. Y me estoy tomando todo el tiempo para hacer este resumen porque de esto estamos hablando. El tercer requisito es que tengas un probado liderazgo familiar. Está hablando de que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. Y esto no se trata que no hayan niños desobedientes, los niños son niños. Tú dile a un niño, siéntate. 5 minutos después se va a parar y vas a tener que volver a decirle, siéntate. Y el punto no es que el niño deje de ser niño. No le podemos pedir a alguien de 0 a 4 años, madura, por favor. No, eso es imposible, ¿verdad? Sino que, bueno, si hablas 4 veces que se siente, las 4 veces se sienta, aunque se vuelva a parar después. Estás ejerciendo autoridad y hay probado autoridad, tus hijos te obedecen. Si tus hijos no te obedecen, algo pasa ahí. Si son los primeros que están mirando,
Y por favor, entendamos bien, escuchábamos tristemente líderes o pastores que decían a los hijos, hey, pórtate bien si no me descalificas para el matrimonio. No, no, tú ya estás descalificado. No porque tu hijo no te obedezca, por algo no te obedecerá. Quizás no estás pasando suficiente tiempo con tu familia. Tu ejemplo quizás no está siendo el adecuado, etcétera, etcétera. Hemos de orar por esto. Y estas son evidencias de lo que Dios hace para que haya un probado liderazgo. De lo quién Dios levanta. Y por último es necesario que el obispo tenga capacidad de enseñar. Tenga un carácter aprobado, como nos lo dice el versículo 7 y 8. Y estuvimos viendo largamente qué se refiere a un carácter aprobado y cómo no es un carácter aprobado. Y el versículo 9 también nos da el último requisito, que es que sea capaz de enseñar a la congregación con la palabra de Dios, la misma que se ha dado. No enseña a la congregación con sus experiencias, con lo que yo creo que, yo sentí que, sino con aquí dice esto. Y pone todos estos conceptos, no simplemente hablando con términos en griego y en hebreo, para hacerse el listillo delante de los que no hablan griego y hebreo, sino que sea claro, sencillo, tenga capacidad de realmente poner y clavar la palabra del Señor en el corazón de la audiencia. Todo esto porque el del versículo 10 al versículo 16 nos habla que hay falsos maestros, hay falsos líderes, hay falsos comportamientos que producen falsas ovejas, gente que cree ser cristiana pero que no son cristianas. Y mi hermano, esto está a la orden del día. Puedes prender YouTube y verás tanta gente que son pastores, arcángeles, apóstoles, ya no sé, ungidos con aceite de oliva caliente, no sé cómo es que son la creme de la creme. En poco tiempo les salen alas y predican cosas basadas en sus experiencias que solo motivan falsamente a la congregación, que realmente lo único que hacen es predicaciones motivacionales que hacen que la gente salga volando aquí, se sienta tan bien. Mi querido hermano, mi querida hermana, déjame decirte cuál es el principal problema de eso. Es que pones la esperanza en ti mismo y no en Cristo. Déjame decirte esto. No queremos que salgas animado falsamente de la predicación creyendo, sé la mejor versión de ti mismo. Tú puedes. Predican a David y Goliat cada mes, más o menos, ¿no? Tú puedes vencer los gigantes. No, te voy a decir algo. Tú no puedes hacer nada separado de Dios. Tú no eres capaz de nada. Pero ¿y cómo si Dios me creó? Sí, la Biblia dice que alejado de Él nada podemos hacer. ¿Quieres realmente crecer en Cristo? Aférrate a Él. No hay nada bueno en ti. Pon tu esperanza única y exclusivamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. En otras palabras, no queremos motivarte en tus fuerzas, queremos destruirte para que seas edificado en Cristo y puedas decir junto con Pablo, como dice en Filipenses, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo lo demás es de más, no vale, mi querido hermano, mi querida hermana. Ahora, no es que queramos entristecer a nadie, y es por eso que existe el Evangelio, y el Señor está esperando reconstruir vidas. Todo aquel que va a Él no lo rechaza. Él murió también por los pecados de todos. Clama a Dios y Él hará cosas grandes en tu vida. Él, no tú. Él. Él no comparte su gloria con nadie. No es necesario, mi querido hermano. Y todo esto en el capítulo 2 lo comienza a sintetizar y lo comienza a aplicar. Y fijémonos el versículo 2.1, algo muy importante. Todo esto, ¿por qué? Porque de esto estamos hablando, versículo 2.15. Esto habla. ¿Qué es esto, mi querido hermano? Y llego al meollo del asunto. Tito capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú habla, fijémonos, misma palabra, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es doctrina? Conjunto de enseñanza. Esto habla de acuerdo con el conjunto de enseñanzas que es sano. La palabra sana, aquí es de donde deriva la palabra higiene, higienao. Es una palabra limpia, una palabra pura, una palabra sin aditivos, sin contaminantes, sin nada añadido.
¿Qué es lo que tiene que hacer un liderazgo de una iglesia? Pero no solo la iglesia, esta palabra no es solo para pastores, esta palabra es para todo padre de una familia, esta palabra es para toda madre de una familia, esta palabra es para toda la iglesia. Toda la iglesia ha de seguir la palabra, el conjunto de enseñanzas puro. ¿De dónde se extrae eso? De la palabra de Dios. ¿Qué es lo que una iglesia ha de seguir, poner atención y escuchar? No son las historias de los pastores, no son las experiencias de los pastores, no son yo creo que, yo sentí que, yo soñé que, nada que, sino dónde dice esto. Eso es limpio, eso es puro, eso es sin aditivos. Pablo le dice a Tito que tenía que ir a Creta y decirle a la gente, hablarle a la gente la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios que existía en ese tiempo? El Antiguo Testamento y también el fundamento que estaban ya estableciendo los apóstoles. Los apóstoles, y en el capítulo 2 lo que hemos visto es que Pablo le dice a Tito que tenía que darle instrucciones puntuales, mandatos puntuales a los adultos de una congregación y a los jóvenes de una congregación, sean hombres y mujeres. Y lo da súper específico a los ancianos, y está hablando de adultos mayores, es un término diferente al versículo 5, a los adultos, a los mayores, luego le habla a los jóvenes, y versículo 4 le dice, habla a las mujeres más jóvenes también, que se sujeten o que aprendan de las mujeres más adultas, y está hablando a cada caso puntual, cómo debes comportarte en tu vida, y no solo dentro de estas cuatro paredes, cómo debes ir a tu trabajo, cómo debes estudiar, cómo debes ser un esposo, una esposa, un hijo. Y en la palabra del Señor eso es lo que creemos, está todo el consejo del Señor. Hay algo que se cree desde la Reforma Protestante en adelante, y es algo que creemos y hemos predicado varias veces en esta congregación. Creemos en la suficiencia de las Escrituras. La Biblia tiene todo lo que tú necesitas para crecer en la verdad y en la piedad, conforme a la voluntad del Señor. Tiene el caso para todo, grandes, chicos, casados, aún divorciados, viudos, hijos, hijas, gente trabajando, gente que se debe sujetar a alguien, gente que ha perdido a alguien, etcétera, etcétera. Tiene todo lo que tú necesitas para crecer para salvación. Pero cuando hablamos de la suficiencia de la Escritura, no solo estamos diciendo que la Biblia tiene un tema para todo, sino que también estamos diciendo que la Escritura es suficiente. No necesitas nada más. Por lo tanto, hermano, la experiencia personal del pastor, eso para el cafecito, pero no en la predicación. Eso para la comunión estrecha entre hermanos tiene su lugar, no es que sea inútil, pero no predicamos las experiencias de nadie, predicamos la sana higiene, sin aditivos, limpia, pura enseñanza, conjunto de enseñanzas de Dios. Pablo le dice a Tito, y Tito va punto por punto, dando instrucciones, mandatos, con toda autoridad, algo que muchos de nosotros solemos resistir. La autoridad, algo que nos encrespa. Y es por esta razón que hay muchas iglesias que solo andan dando consejitos. Mire, yo creo que, ¿y qué tal vez si prueba esto? Muchos pastores se han vuelto cobardes y no dicen, tienes que hacer esto porque la palabra de Dios dice esto. Debes apartarte del pecado, porque es antipopular. Pero eso no es lo que nos señala la palabra del Señor. La palabra del Señor, y la palabra aquí mandato que habla en el versículo 5, la palabra autoridad tiene que ver, hermano, con literalmente con mandatos. Esto manda a la iglesia, esto ordena a la iglesia. El Salmo 19, que hablando de la palabra del Señor, habla lo que es la palabra, son preceptos, no son opciones. ¿Les gustaría obedecer la palabra del Señor? Bueno, si no te gusta, mi querido hermano, tú y yo debemos simplemente sujetarnos a la autoridad. Hay un solo Señor y tú no eres Él. Hay un solo Dios y tú no eres Él. Solo hay uno, digno de ser obedecido.
¿Y por qué tengo que hacerlo? Voy a citar a mi queridísimo amigo y pastor Juan, primera de Juan, sus mandatos no son gravosos, capítulo 5. Puedes anotarlo ahí. Porque sus mandatos, su palabra es buena, agradable y perfecta. Porque purifica el alma, hace sabio al sencillo y tiene tantos beneficios el bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1, ¿lo conoce usted? Sino que la ley, escuchó bien, la ley, no las opciones, no las, sí, otra vez, opciones, son preceptos, los mandatos, las leyes, leyes inamovibles de Dios, está su deleite, su delicia, su gozo. Esto es para nosotros. Sus mandamientos no son pesados, no son gravosos para nosotros. Es un deleite para el cristiano sujetarse a la voz de Dios. Todo esto, hermano, porque esta es la instrucción que Pablo le deja a Tito, que Dios nos dejó a nosotros. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. ¿Se fijó usted bien? Con toda autoridad. Con toda autoridad. Y habiendo dicho esto, y como ya di los versículos claves, capítulo 2, versículo 1, cierra paréntesis. Hermano, ¿cuál es la autoridad de la iglesia? No os confundáis. No estoy esperando que digáis el pastor. ¿Sabes qué autoridad tengo yo como líder de la congregación? Que por favor, no me autoimpuse. Y predicamos requisitos que debe tener para que vosotros, que sabemos que no sois gente tonta, ¿verdad? No los tratamos como tal, podáis examinarnos y podáis ver si calificamos o no, porque tú no quieres estar siguiendo a un falso maestro, ¿verdad? Es un pecado. Es por eso que debemos enseñar de manera higiénica todo el consejo de Dios, transparente. Esto es algo también que cae a mí y al resto de hermanos que lideran esta congregación. ¿Quién es el de la autoridad? ¿Quién tiene toda autoridad? No son los líderes, no es el pastor. Te voy a decir qué autoridad tengo yo dentro de esta iglesia. Ninguna. ¿Qué autoridad tiene Rodrigo, mi persona, en esta congregación? Ninguna. Toda autoridad es la palabra de Dios. Ella la tiene toda y no la comparte con nadie. Ella lo tiene todo y no la diluye con nada. Toda la autoridad está en la palabra de Dios. Esa es la autoridad máxima y suprema en una congregación. De tal modo que si no lo dice la Escritura, no lo seguimos. No lo aplicamos, no lo creemos. Toda autoridad. Tito tenía que hablar, exhortar, reprender, nos fijaremos en eso, con toda autoridad. ¿Y cómo puede él hacer eso con toda autoridad? Predicando única y exclusivamente la sana doctrina, la palabra de Dios. Ahí está donde está toda autoridad. Mi querido hermano, Cristo fue cuestionado por esto. Habla mandando. Habla con autoridad. En Mateo 7:29, después del sermón del monte, llegaban los escribas y le señalaban porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los fariseos estaban hablando de sus fábulas, experiencias. Aunque eran expertos en la ley, simplemente recitándola, no la aplicaban. Y Cristo llegó y enseñaba la palabra del Señor, aterrizándola, aplicándola a la vida cotidiana de las personas. Y es lo que queremos hacer en cada sermón. Enseñamos lo que dice la Biblia y la queremos aplicar. Y hermano, estamos buscando detrás de cada sermón mover tu voluntad, que tú hagas algo. No es simplemente darte un concepto bíblico teológico. Queremos salir de aquí y aplicar esto. Ya te diremos cómo bajo este sermón, ¿verdad? Así enseñaba Cristo. No como los escribas, también Marcos 1:22. Enseñaba no como los escribas con fábulas, con tonterías, con historietas. Aunque lo hacía con parábolas para ilustrar y daba ejemplos cotidianos, etc., hablaba la enseñanza de Dios.
Pues les enseñaba como quien tiene autoridad todo el tiempo. ¿Y dónde estaba la autoridad? En la enseñanza del Señor. Por favor, Lucas capítulo 4, versículo 36, si lo puedes proyectar ahí, mi querido hermano. Fijémonos, y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? El Señor después de sanar a una persona. Todos quedan maravillados y otra vez, ¿quién es este que tiene autoridad que aún en otro pasaje de la Escritura dice, los vientos le obedecen? ¿Qué es lo que el Señor hacía? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Cuál era la palabra que tenía Cristo? La palabra de Dios. Juan 17, ¿no lo tienes ahí? Juan 17, los primeros versículos, tú puedes leerlo, mi querido hermano, versículo 3. Él decía todo el tiempo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Más adelante dice, yo les he dado tu palabra y el mundo la aborreció. Yo les he enseñado tus mandatos. Todo lo que me dijiste yo se los he trasladado a ellos, se los he dicho a ellos. ¿Cómo era la enseñanza autoritativa de Cristo? Enseñando el mensaje bíblico, la palabra. ¿Quién tiene la autoridad? La palabra de Dios. La misma palabra que tiene autoridad y que Dios usó para crear los cielos y la tierra. Esa clase de autoridad. Hágase la luz. Y tenía tal autoridad que la luz se hizo. ¿Con qué autoridad? Marcos 11, 28. Haces dichas cosas. ¿Con qué autoridad? Con la palabra de Dios. ¿Con qué autoridad Dios Cristo enseñó? Con la propia palabra de Dios. Por favor, hermano, acompáñame a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. 1 Timoteo, un par de hojas más atrás. Capítulo 4, versículo 6, lo leo. Si esto otra vez enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. ¿Qué es lo que un buen pastor debe hacer en su congregación? No enseñar su criterio, sus experiencias, sino las palabras de Dios, la palabra de Dios, la enseñanza de Dios. Mi querido hermano, si tú me ves predicando mucho mis experiencias, repréndeme. Tienes plena autoridad bíblica para desobedecerme. Eso es lo que nos enseña la palabra. Mi querido hermano, nos gozamos de las experiencias de algunos hermanos que están enseñando a esta congregación, pero déjame ser claro. Mira, mucha gente me suele dar gracia cuando algunas veces me presentan. Oh, Rodrigo, está plantando una iglesia y vivió en China. Y ese es un temazo, ¿eh? La gente le causa curiosidad y quiere saber. Te voy a decir, mira, te puedo contar, no pasa nada. Pero ¿sabes para qué te sirve eso? Que yo haya vivido en China. Para nada. Para nada. Mis experiencias de vida no van a ser las tuyas. Hermano, ¿qué puede enseñarte un jovencito a una persona que ha vivido más que yo? Y le digo esto también a los padres, no enseñamos bajo tu experiencia. Mi experiencia me ha dicho, bueno, precisamente muchas de tus experiencias no queremos vivirla y queremos seguir la palabra de Dios. Cierra paréntesis. Que tú hayas tenido ciertas experiencias no quiere decir que todas las vayamos a tener. Ahí no hay autoridad, eso es subjetivo. ¿Dónde está toda la autoridad, plena autoridad? En la Escritura, y por eso sí podemos enseñar a gente mayor. Eso es lo que sigue diciendo más adelante, no me voy a saltar, nadie te menosprecie. Como le dice Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud o falta de experiencia. ¿Dónde está la autoridad nuevamente? En la palabra. Hermano, tú no necesitas saber cómo otro líder de esta congregación vivió en un barco con más de 300 personas de diferentes culturas. ¿Cómo fue que aprendió 5 lenguas? No vale para nada. No te sirve a ti eso. No hay autoridad en eso. Es entretenido, otra vez, en el café de los hermanos, una que otra anécdota. Salud por eso, tiene su lugar. Pero en el púlpito Dios tiene que hablar. Él tiene toda autoridad, nuevamente. Fijémonos, el mensaje. Versículo 9, 1 Timoteo capítulo 4. Palabra fiel es esta.
esto mismo, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos, sufrimos aprobios, por esto nos esforzamos el liderazgo, por eso sacrificamos, porque esperamos que en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente en los que creen. Versículo 11, esto manda y enseña. No son opciones, esto manda y enseña. Nuevamente, fijémonos, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en qué? En palabra, ¿y cuál? La palabra de él. En su experiencia, la palabra de Dios, en conducta, aplicar la palabra de Dios, en amor, espíritu, fe y pureza. Higiene, sano, misma palabra. Saltémonos, no tenemos tiempo, hermano, disculpa. Versículo 15, ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? Es lo que está hablando, la palabra. Permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que realmente puedas bendecir a la congregación. Tiene que el líder estar inmerso en la escritura, manejarla bien. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, del conjunto de enseñanzas de la iglesia. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ezequiel capítulo 3, versículos del 16 en adelante, no tienes que ir ahí, puedes apuntarlo en tu nota. El Señor condenaba, dice, puesto por atalaya, por liderazgo de la casa de Dios, de Israel. Y él le decía y exhortaba al profeta, si tú no hablas, ese pueblo se va a perder y voy a cobrar su sangre de tus manos porque no hablaste. Mas si tú hablas, independiente si ellos obedecen o no, tú te salvas porque hablaste la palabra de Dios. Volvamos, por favor, Tito capítulo 2, versículo 15. Esto habla. Esto, ¿qué es esto? La palabra de Dios. La sana doctrina. Todo el consejo. Esto habla, exhorta y reprende. ¿Y cómo tienes que hacer eso? Con toda autoridad. Hermano, la discusión se acaba cuando la palabra del Señor se pone en la mesa y tú dices, así dice Dios. Yo siento que, yo creo que, me parece que. Ahí no está la verdad. La discusión se acaba cuando la palabra de Dios dice, así dice Dios. Eso es toda la autoridad. ¿Qué autoridad tiene el liderazgo de esta iglesia en esta iglesia? Ninguno. ¿Sabes cuál es la función del liderazgo en esta iglesia? Simplemente ser los guardianes, ser los que velan en cada área de la iglesia que la palabra de Dios sea aplicada, sea propagada, sea difundida, sea exaltada. Todo el liderazgo de esta iglesia lo que va a hacer cuando algo no esté bien, según la palabra del Señor, vamos a reprender a la iglesia. Eso les vamos a hablar, eso les vamos a exhortar y eso les vamos a reprender. ¿Con qué? Con toda autoridad de la palabra de Dios. Y es por eso que los líderes de esta iglesia cada vez tienen que estar más capacitados. Porque no tenemos una congregación tonta, ¿verdad? Y los hermanos, como bien le decía a un hermano, pastor también, la gente no es tonta, no es estúpida. ¿Por qué pretendemos tratarla como tal? Respetas a la congregación, al pueblo de Dios, entonces predica fielmente la palabra de manera pura, limpia, higiénica. ¿Qué tenemos que hacer los pastores para que la gente nos obedezca? Nada. Ellos van a reconocer la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor, Juan. Mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. Si tú eres un hijo de Dios, tú sabes y debes crecer a tal punto de poder discernir cuando alguien está predicando la palabra del Señor o cuando alguien está torciendo amorosamente, tierna, graciosamente, elocuentemente la palabra de Dios. Esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Incluso tú mismo, predicador, a ti mismo. O tú mismo a la palabra de Dios. En otras palabras. La palabra aquí, nadie te menosprecie. La palabra literal es catafreneo, perifreneo. Y lo que está diciendo es que nadie te dé la vuelta. Perifreneo, peri de perímetro. Freneo de detener.
Nadie te detenga este camino, nadie te haga ir hacia el otro sentido. Detenga tu avance en el Evangelio por ir en otra dirección. Ese es el concepto aquí. Que nadie te dé la vuelta, nadie venga con fábulas, historias. Hermano, la de veces que hemos escuchado de hermanos que con todo su buen sentir nos han dicho, yo vengo de una iglesia y solíamos hacer esto para que la gente se entretenga. Qué bueno, ¿no? Mira, no estamos tratando de entretener a nadie. Queremos cumplir la palabra de Dios, punto. Y ese es el problema. Deja de entretener a la gente y ve si hay cristianos fieles, que perseveran, que en medio del sufrimiento pueden glorificar a su Señor. La madurez de la iglesia. Hermano, si pusiéramos luces, otro tipo de música, mensajes más cortos, no hablamos de autoridad, ¿cierto? Esto se llena más rápido. Pero no queremos ser lobos vestidos de ovejas, queremos ser una congregación que es fiel a su Señor, que es fiel a los mandatos del Padre. Que nadie nos dé la vuelta, que nadie nos haga ir en otra dirección. Nadie te menosprecie, nadie perifreneo, que nadie cambie el rumbo de la iglesia. Y ese es el problema. Muchas iglesias han perdido el rumbo. La iglesia, por definición, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, es columna y baluarte de la verdad. Ha de sostener, ha de profesar, ha de publicar en la sociedad la verdad de Dios. Muchos simplemente lo están diluyendo, lo están ensuciando, lo están añadiendo cosas. No, sí, pero además esto. No, mi querido hermano. Debe ser limpio, higiénico, sano. La palabra del Señor no necesita ningún aditivo ni agregado. No necesita nada. Ella es una autoridad por sí misma. Ahora bien, mi querido hermano, ¿cómo enseñamos esto? ¿Cómo ejercemos esta autoridad en la congregación? Y por favor, no solo en la congregación, porque una iglesia fuerte está compuesta por familias fuertes. Si tú tienes alguna clase de autoridad en tu familia, padre o madre, debes ejercer esta autoridad de la palabra del Señor en tu familia, donde sea que tú estés. ¿Cómo hacemos esto? Este pasaje puntualmente nos exhorta 3 maneras de aplicar la autoridad que no debe ser menospreciada. Y nos dice hablando, exhortando y reprendiendo. Hablando, exhortando y reprendiendo. ¿Qué deben hacer los que aplican la autoridad en una iglesia, los que aplican la palabra del Señor en una iglesia, es decir, el liderazgo? En primer lugar, hablar. Y el concepto aquí es, hermano, nuestras conversaciones cotidianas, nuestro habla, nuestro dialecto, nuestra boca, debe estar la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Permítame hacer un paréntesis, estoy parafraseando Josué 1, 8 y 9. De la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Cierra paréntesis. Si tú llenas tu corazón de la palabra del Señor, entonces naturalmente va a salir por tu boca, porque estás meditando de día y de noche en tu corazón, en tu mente, la palabra del Señor. Entonces vuelvo a Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, lo tendrás en tu corazón. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuándo va a estar contigo donde quiera que tú vayas? Cuando lo tengas presente en tu corazón y de día y de noche no apartes los mandatos del Señor de tu boca, de tu corazón, de tu vida. Esto habla, esto sea tu diálogo. Sean gratos los dichos de mi boca, oh Dios, Salmo 19, el último versículo. ¿Qué tiene que haber en la boca de un creyente? Cuando el creyente está triste debe cantar salmos y alabanzas al Señor y
No es que queramos ser simplemente bibliotecas andantes y citar todo el tiempo versículos bíblicos de manera poco natural, no, todo lo contrario, sino que realmente tengamos la sabiduría del Señor presente en nuestra cotidianidad, en nuestras casas. Hace poco alguien me preguntó, me sentí con gozo. Fue un poco chistoso, ¿no? Sentí con gozo, pero alguien le preguntó a mi hijo Esdras, ¿cómo es que te sabes todo el Salmo 1 de memoria? Y yo quería responder, y antes que yo pudiera responder, me dijo, porque mi papá lo habla todo el día. Como que no se calla, todas las noches, como que el papá y la mamá, y bueno, eso es lo que debemos hacer con nuestros hijos. Tiene una consecuencia, un resultado, y es que lo tienen grabado. Y esperamos que ellos lo puedan procesar y el Señor les salve en su momento. Ese es nuestro deseo como padres, ¿verdad? Pero debe estar ahí. Debe ser lo que apasiona nuestro corazón. Ese es nuestro diálogo. Esto, la palabra de Dios, es lo que hablamos, lo que abunda en nuestro corazón, lo que masticamos, en nuestra manera de entender la vida, de procesar la vida, de aconsejar a otros, etcétera, etcétera. Esto también exhorta. Exhorta es desafía, anima, empuja. Esto es lo que Tito tenía que hacer con la iglesia y esto es lo que queremos hacer como liderazgo de una iglesia, como hermanos de una congregación, animarnos unos a otros, nos exhortamos, hermano, ¿cómo está tu tiempo con el Señor? ¿Cómo estás pasando en la palabra del Señor? Esto desafía a la iglesia. ¿Estás tú aplicando la palabra del Señor en todas las áreas de tu vida? Mi querido hermano, no lo vas a hacer si no la conoces. Si no conoces la instrucción, no puedes obedecer la instrucción. Si no conoces lo que dice la autoridad, tú ni siquiera conoces al de la autoridad. No vas a poder ser un obediente, un cristiano, en otras palabras. Esto exhorta, anima, desafía, empuja a la iglesia, pero también tienes que reprender. Y este reprender es, hey, no permitas que alguien vaya por ese camino. Mi querido hermano, lo que queremos hacer desde esta iglesia amorosamente, si te vemos en pecado, después de hablarte, de exhortarte, probablemente nos toque reprenderte. Decir, hey, eso no es como agrada a Dios. Eso es amoroso, lo necesitamos en nuestra vida. Lo necesitamos nosotros también como líderes de una congregación. Así que ya sabéis, si mañana hay muchos ejemplos de la vida en China, qué sé yo, de lo algo así, cuidado. La autoridad está en la palabra de Dios. ¿Cómo la ejercemos? Cotidianamente en nuestro diálogo, enfáticamente exhortando y desafiando a los hermanos para impulsar ánimo en ellos y que puedan animarse a aprender más y más de la Escritura. Pero también, muchas veces, siendo drásticos, diciendo, hermano, eso no es así. Reprensión. Probablemente el de los tres, el que más nos cuesta es la reprensión, ¿no? La reprensión tiene que ver con una corrección severa. Y eso es lo que yo hago también con mis hijos. Y no lo hago porque yo soy muy bueno, sino porque la palabra del Señor nos instruye en Proverbios. El padre que no ama no reprende, no corrige. Si tú no amas a tu hijo, pues no lo reprendas nunca. Hará lo que él quiera. Tendrás un niño mal criado rápidamente en tu casa, que hace lo que le da la gana neciamente. Y verás como poco a poco va torciendo su vida por el pecado en su corazón que le diste rienda suelta. ¿Amas a tu hijo? Pues repréndelo, corrígelo. Es lo que hace Dios Padre con nosotros también. Lo que hizo Cristo nos reprendió. Y qué bueno, qué bueno. Hermano, no somos más amorosos que Dios. No amamos más a la sociedad, a nuestros hijos que Dios. Dios es la definición de amor. Y si Dios dice que amor es sinónimo de corrección, ¿quiénes somos nosotros para no amar o para no corregir? Esto habla cotidianamente, esto impulsa y esto se corrigiéndolo, repriende, una reprensión severa. Eso es lo que Tito como líder de la iglesia en Creta tenía que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esta congregación en Pedrezuela. Y esto es lo que deseamos que toda la iglesia haga con su propia vida y en sus casas. Mi querido hermano, esto no es una sugerencia para tu familia. Hoy te estás yendo muy lejos, ni me conoce, me está diciendo cómo debo criar yo a mi familia. En primer lugar, no te lo digo yo.
No estoy basado en mi experiencia. Esto es la autoridad de la palabra de Dios. No es una opción. Esto debes hacerlo en tu casa. Esto es un mandato de Dios para la iglesia, y la iglesia no son las cuatro paredes el día domingo a las 11. La iglesia es el pueblo de Dios. Todos aquellos que quieren vivir vidas completamente entregadas a su Señor. Y eso lo vas a ejecutar desde tu casa hasta la iglesia, no desde la iglesia hasta tu casa. Esto habla, ¿qué es esto? Sana doctrina, todo el consejo de Dios. Hácelo cotidianamente, impulsa, anima a otros. Vamos, hermanos, con la palabra del Señor. Esto reprende si hay un caso que necesita disciplina severa, con toda autoridad, con toda la palabra de Dios. Déjala encima y ves cómo se acaba la discusión. Que nadie nos dé la vuelta del camino a la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Fe que está plenamente expuesta en la Escritura. ¿Qué autoridad tiene el pastor en una iglesia? Ninguna. Toda autoridad está en la Escritura. Muchos padres han perdido la autoridad con sus hijos porque creen que por el mero hecho natural de ser padres ya tienen autoridad. Y te voy a decir por qué como padre tienes autoridad. Porque Dios lo dijo. Si tu hijo no conoce quién es Dios, lo que Dios ha dicho, ni siquiera va a tener estima tu autoridad. Una autoridad que no se gana a costa de golpes, que no se gana a costa de regaños, ¿no? Es servicial. Y el punto es que nunca nadie va a querer seguir tu autoridad si no es una autoridad ejecutada como Dios manda. Muchos padres fracasan en su tarea de ser buenos padres porque no conocen cómo Dios nos ha instruido a los que somos padres cómo ser padres. Y esto en toda área, cómo ser un líder, cómo ser un pastor, cómo ser un padre, cómo ser una madre, aún cómo ser un hijo. Necesitas del consejo autoritativo de algo que tiene más autoridad que tú por el hecho de ser padre, y es Dios, es su palabra. Ahí está toda autoridad. ¿Quieres no perder la autoridad? Instruye con claridad el mandato de Dios para los padres. ¿Quieres no perder la autoridad con tus hijos? Sé un padre servicial, sé un padre ejemplar, sé un padre amoroso. Usa la vara como último recurso sin saltarte la exhortación, etcétera, etcétera, y todas las enseñanzas. Estoy tratando simplemente ahora de ejecutar, cómo debes ejecutar la autoridad que Dios te ha dado en tu casa, hablando, exhortando, reprendiendo, entre otras cosas. Esto es amoroso. Esto es el deseo de Dios para la iglesia, mi querido hermano. Esto es lo que tenemos que hacer. De esto se trata. ¿Qué es esto? De la palabra de Dios. La autoridad máxima en la iglesia. ¿Cómo la ejecutamos? Hablando, exhortando, reprendiendo. Vamos a orar. Oh Señor, ¿cuántos de nosotros hemos estado errando el blanco, equivocados? Muchas veces teniendo una visión errónea de tu iglesia. Creemos que vamos a ella para recibir lo que queremos escuchar, para hacer lo que queramos. Pero tu palabra es clara, Señor. Tú tienes la autoridad y a ti y solo a ti hemos de obedecerte. Señor, y en el mismo contexto en que Pablo le escribe a Tito, habían tantos falsos maestros, pastores, líderes, tiranos, que sin tu autoridad estaban torciendo las enseñanzas, Señor. No eran claros, no, ni siquiera verdaderos, enseñando tu palabra, Señor. Ellos creían que su autoridad estaba en quienes eran, en la posición que ostentaban,
Ellos creían que la autoridad estaba en sus experiencias, en lo que sentían. Y tú enviaste a Tito para reprender todo esto y que nadie lo sacara de ese camino. Y en la sociedad en la que vivimos, Señor, no estamos tan exentos de ello. Como decía esta encuesta rápida, la sociedad rechaza en términos generales la autoridad. Hijos a sus padres, a los maestros, a la autoridad social, al liderazgo de una congregación. Y en muchos casos, Señor, por justa razón, porque han perdido la autoridad, porque han extraviado el camino, han extraviado la sana doctrina, han extraviado la palabra de Dios en la iglesia. Y hablan de sus propias fábulas, historias, pensamientos. Sin embargo, en otros casos también, Señor, porque simplemente nuestro pecado hace que te resistamos, Señor. Señor, no nos permitas caer en este pecado como iglesia. Pero a la misma vez, Señor, te pedimos que podamos hablar siempre con amor, animar, exhortar siempre con amor y aún reprender con amor y con toda autoridad, es decir, con tu palabra, Señor. No nos permita, Señor, ni a mí ni a nadie de esta congregación torcer nuestro camino. No permita, Señor, a cada uno de nosotros en nuestras familias, en nuestras casas, especialmente a los esposos, que son la autoridad familiar, como tú lo designaste, ser tiranos, Señor, que usurpan una autoridad que tú no les has dado para hacer cosas que tú no les has dicho, de manera que a ti no te agradan. Permítenos, Señor, ejercer la autoridad, decir la enseñanza de tu palabra, el aplicar tus preceptos en nuestras familias, tal como tú lo hiciste, Señor, siendo ejemplos, teniendo un carácter aprobado, siendo aptos para enseñar a nuestras esposas e hijos. Y de esta manera, Señor, hablar, exhortar y reprender con toda autoridad, sin que nada descalifique, entorpezca, Señor, la función que tú nos has dado. Señor, lo que esperamos después de esta tu palabra es poder ser humildes y sumisos a lo único que tiene autoridad, no solo dentro de la iglesia, sino en el mundo, que es tu palabra, es tu verdad, es en esencia tú mismo. Tú exaltaste tu palabra a la misma altura de tu nombre, Cristo. Y tú enseñabas con autoridad porque hablabas la palabra de Dios. Ayúdanos a que esto sea nuestro enfoque, nuestra meta, nuestra gozo, lo que esté en lo profundo de nuestra mente. Que cada uno de nosotros, en humildad y servicio, podamos proteger y velar en esta congregación. Desde las canciones que cantamos, que estén conformes a tu verdad, a tu palabra. Desde las prácticas de lo que hacemos, que esté conforme a tu verdad. Y juntos podamos edificar así la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, como dice tu propia palabra. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.